fundamentalismo religioso es un tema profundamente álgido en la coyuntura por la cual atraviesa el orden político contemporáneo. Hoy hablaremos sobre el fundamentalismo religioso en la escena política, partiendo con la aclaración que el fundamentalismo no es solamente una connotación religiosa. Pueden haber también fundamentalismos étnicos, fundamentalismos políticos, fundamentalismos económicos, de mercado, entre otros muchos. En lo que se refiere al fundamentalismo religioso, hablamos de este tipo de fundamentalismo cuando hay un deseo por volver a un orden social mítico, inspirado en los textos sagrados, inspirados en un sentimiento religioso y que se caracteriza por una fortísima censura de todas las dimensiones de las esferas humanas más fundamentales. Este término tiene su origen en el seno de la Iglesia cristiana, principalmente presbiteriana, metodista y bautista en Estados Unidos, a través de la circulación de unos panfletos que se han llamado The Fundamentals, a Testimony to the Truth, entre 1910 y 1915, que tenían por propósito reaccionar contra la modernización de la sociedad norteamericana y contra el protestantismo de corte liberal. Uno de los principales aspectos de resistencia de estos panfletos que circularon en la Universidad de Princeton fue sobre la teoría de la evolución de Charles Darwin. A partir de aquí se empieza a configurar este término y se empieza a aplicar en la esfera de las ciencias sociales. Este fundamentalismo en el mundo hispano se conocía tradicionalmente como integrismo, pero en la actual coyuntura política, con los matices que ha logrado últimamente en el escenario político internacional, el término fundamentalista logra congregar todo este sentimiento social. El fundamentalismo se caracteriza primero por una inerrancia del texto sagrado. Para el fundamentalista religioso el texto sagrado no se equivoca, esa verdad revelada se asume desconociendo la historicidad del texto y se caracteriza también porque no hay una interpretación de esa palabra revelada. Otra característica importante del fundamentalismo religioso es que se construye al otro como enemigo y adicionalmente se desea una sociedad moralmente superior al resto de las sociedades por estar basada en este sentimiento religioso. Es importante aclarar que una persona religiosa tiene que abordar el texto sagrado siendo consciente que cualquier texto sagrado, por más que inspire un sentimiento religioso, es producto de una época. Cuando un cristiano se acerca a la lectura de los textos veterotestamentarios, es decir, el Antiguo Testamento, debe ser consciente del contexto de este texto, un texto que se ha desarrollado en una cultura neolítica que luego ha sido recopilada por el pueblo hebreo en su exilio babilónico, en la Babilonia de Nabucodonosor II, en el siglo V antes de la era común. Cuando una persona cristiana se acerca a los textos neotestamentarios o el Nuevo Testamento, tiene que ser consciente también que es producto de una época del siglo I de nuestra era, en estas revueltas judías contra el Imperio Romano. El Corán también es producto de una época, los textos budistas como el Tripitaka también son productos de una época y todo lo que nos invita a esta reflexión es comprender que los textos históricos, los textos sagrados son una construcción histórica, social y cultural. En esta medida, esta creencia en la inerrancia de los textos sagrados deja sin argumentos a estas personas que se vinculan con las ideas fundamentalistas. Es necesario precisar en este punto de nuestro diálogo que el fundamentalismo no se vincula únicamente con una religión en especial. No solamente se habla de fundamentalismo islámico, también hay fundamentalismo cristiano. Los atentados ocurridos en Oslo en el 2011 se hicieron con una connotación profundamente cristiana fundamentalista, solo que en los medios de comunicación occidentales no se da este matiz a la noticia, se presenta como un acto sociópata, pero está inscrito en estas lógicas. En Estados Unidos, grupos fundamentalistas cristianos ponen artefactos explosivos en discotecas gays, en clínicas de aborto, y esto también corresponde a un rasgo fundamentalista, como también lo hacen los monjes budistas en las dinámicas actuales de la Indochina, como también lo hacen grupos fundamentalistas al interior del judaísmo y por supuesto grupos fundamentalistas islámicos que en este momento apacaran toda la atención de los debates de la política internacional.
En este punto es necesario considerar que el fundamentalismo se caracteriza principalmente por tres hechos. Estos tres aspectos hacen identificar cuando hablamos de fundamentalismo. El primero, insisto, es en esta vinculación con la palabra revelada, con esa inerrancia del texto sagrado. La segunda es cuando hay una supremacía de la ley divina sobre la ley humana. Y la tercera es ese sentimiento de una sociedad que se configura como moralmente superior. En este aspecto hay que señalar que el fundamentalismo tiene dos esferas de desarrollo, una interna y otra externa. En la interna, el fundamentalismo tiene una dinámica que se caracteriza por una adhesión a un líder, se caracteriza adicionalmente por una férrea disciplina, por un sentimiento de grupo que asume posiciones en el vestuario, posiciones en las formas del discurso, y esto da un sentimiento interno alrededor del grupo. Aún más, la actitud externa del fundamentalismo se caracteriza por una actitud profundamente celosa frente a algunas confesiones rivales, y la actitud externa también está caracterizada por el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Es un rasgo contradictorio porque el fundamentalismo rechaza la modernidad occidental, pero le valen todos los medios de esa modernidad para sus causas. Es por eso que cuando vemos el Estado Islámico hace uso de las redes sociales, hace uso de unas cámaras de video sofisticadas, de armamento sofisticado, de vehículos sofisticados, y esto pareciera tener una discrepancia con su discurso que rechaza justamente la modernidad. Hay que señalar también al respecto del fundamentalismo que no toda persona religiosa es fundamentalista. De hecho, una persona religiosa puede serlo perfectamente sin ser fundamentalismo. A lo que invito como académico es que no confundamos la religión con el fundamentalismo. Por ejemplo, para Newton, la idea de un universo ordenado no tenía sentido sin la existencia de Dios. Galileo, a pesar de las persecuciones de la Inquisición, jamás dimitió o jamás se alejó de su fe católica. Sabemos el caso de Albert Einstein, que nunca se desvinculó de sus creencias. Y si vemos el ejemplo fenomenal en la historia de Georges-Henri Joseph Édouard Lemaitre, un jesuita que se doctoró en ciencias en 1920, él propuso en la Universidad de Louvain, la Universidad de Lovaina, propuso la teoría del átomo primigenio o la teoría del huevo cósmico, también conocida como la teoría del Big Bang. Esta teoría de la creación del universo, el universo que se expande, la propuso este señor que en 1923 se ordenó como sacerdote. Un sacerdote que propuso la teoría del Big Bang, un sacerdote que enseñaba sus cursos de astrofísica con un clériman y que sale en sus fotos portando su clériman al lado de Albert Einstein. Aquí lo que quiero señalar es que la religión puede convivir perfectamente con la ciencia, y esa separación que hacemos en la modernidad realmente no existe. Lo que existe es un problema cuando estos discursos se ven fundamentalistas, rechazando estos hallazgos científicos, rechazando la modernidad y partiendo de un principio completamente errado en los estudios sociales, y es que las sociedades son dinámicas, estáticas. Las sociedades son profundamente dinámicas, las sociedades siempre están cambiando. En las tablillas que han encontrado en la Sumeria antigua, 7000 años atrás en la historia, hay padres que denuncian la pérdida de los valores de sus hijos. No hay tal pérdida de valores, simplemente hay un dinamismo en la sociedad normal, en un proceso evolutivo, y el fundamentalismo, al acercarse a la idea de una sociedad dinámica, va en contra de la evolución natural de una sociedad. Por tanto, no se puede confundir el sentimiento religioso con el fundamentalismo. Es más, el fundamentalismo religioso, cuando en los medios dicen fundamentalismo islámico o fundamentalismo cristiano, pues simplemente con la palabra fundamentalismo basta, porque no se suscribe a los reales ideales o sentimientos de una religión. En este punto del discurso vale la pena hacer un llamado para que los sistemas de educación traten de mitigar estos brotes fundamentalistas. Una filósofa norteamericana llamada Martha Nussbaum, en innumerables textos como la nueva intolerancia religiosa, el cultivo de la humanidad, señala que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, enseñar a nuestros ciudadanos, enseñar a percibir a lo diferente, no como una amenaza,
sino como una maravillosa oportunidad para ampliar las fronteras de lo cotidiano. No podemos percibir entonces a lo diferente como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer nuestras democracias y para fortalecer nuestra sociedad.